Hola, buenas noches. A nombre de Lancon Ediciones les doy la bienvenida y agradezco la presencia de Tulio Mora para la presentación tipo entrevista, que es lo que nos ha pedido el formato de la feria, de el libro Cementerio General. Con la presencia también de Eloy Jauregui, con quien mantendremos una charla en torno al libro. Quisiera antes dar un resumen de la biografía de Tulio. Tulio Mora estudió en la Universidad Mayor de San Marcos y se dedicó tempranamente al periodismo. Como integrante del movimiento Hora Cero, publicó su primer libro de poesía, Mitología, en el año de 1977. Una saga que incorpora dioses prehispánicos al escenario de Lima actual en un intento de fusionar el pensamiento analógico con el histórico, en un tiempo de apenas 24 horas. Después de la publicación de Mitología, viajó a Argentina y luego a México, donde obtuvo una beca de poesía del Instituto Nacional de Bellas Artes. En ese país viviría 5 años trabajando en una editorial de libros de arte y compartiendo con los infrarrealistas, gemelos del movimiento Hora Cero. Regresa al Perú el año de 1983, cuando la guerra interna empezaba a mostrar toda su crueldad, y como resultado de esa confrontación social, el poeta escribiría Oración frente a un plato de col y otros poemas, en 1985. En 1987 publicó Zoología, prestada con gráficos del pintor Ricardo Vice, y en 1989 Cementerio General, obra que obtuvo el Premio Latinoamericano de Poesía concedido por el Consejo de Integración Cultural Latinoamericana, CICLA, teniendo como jurado a los importantes poetas Enrique Lin, Carlos Germán Belli y al destacado crítico Alberto Escobar. Cementerio General, la publicación que ahora presentamos, que es la tercera edición, no solamente es una especie de un cuento, digamos, una presentación de personajes históricos no oficiales a la manera de personajes que existieron y que dieron batalla en esta vida por presentar al Perú como es. En esa circunstancia, como nos relata Tulio, la creación misma de Cementerio General surge a raíz de la matanza de los penales en el gobierno de Alan García, el primer gobierno de Alan García. Es en torno a esta obra, en realidad una de las mejores obras, un clásico prácticamente de la poesía peruana, es que vamos a empezar el conversatorio. Y lo primero que diría es que Eloy Jauregui nos dé su opinión y luego compartiremos con Tulio, o hablaremos respecto a la obra en sí. Gracias. Gracias, buenas noches. Disculpen por el gorrito y por la chalina. Lo que pasa es que no puedo tomar pisco y por lo tanto no me puedo curar de la gripe. Y entonces he tenido que venir abrigado porque no solamente hay huelga de transportistas, sino también hay un tráfico endemoniado en Lima. A pesar de que van a inaugurar en la avenida Arequipa este nuevo tramo de los buses, gracias a la Municipalidad de Lima. Tulio Mora, hace 37 años publicaste tu primer libro de poesía, Mitologías. Sí, así es. Y había un registro ahí antropológico tomado de los estructuralistas, Lévi-Strauss. ¿Cómo es eso? En esa época yo trabajaba en la selva, ¿no? También eso era parte del leitmotiv. Fui recogiendo en diversas comunidades nativas mitos que fui complementando con lecturas de mitos andinos, de recopilación de José María Arguedas, más Lévi-Strauss, que había publicado 4 tomos sobre ¿no? Más otros, Robert Graves, y
La Rama Dorada. Es un libro que tiene como 900 páginas, un libro también clásico de 1900, ¿no? Entonces, un día se me ocurrió escribir juntando todos estos personajes y me di cuenta que estaba confrontando el pensamiento lógico con el pensamiento analógico, que ese es un poco la idea también de este país, ¿no es cierto? Que todavía estaba en ese proceso de migración y había un choque todavía cultural entre lo urbano y lo rural, ¿no? Ese fue un libro para mí desorbitado porque yo mismo no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Por último perdí las fichas porque habían como 200 personajes y en una de mis mudanzas perdí las fichas, entonces ya no sé qué personaje es cuál, ¿no? Te perdieron los personajes. Pero en ese momento también estás ingresando a Horacero, en esta tercera etapa, ¿no? Exacto. Pues sí, pues tuvo 2 etapas anteriores. Y este libro de poesía aporta un nuevo registro a la poética de Horacero, porque Horacero no se caracterizaba precisamente por este tipo de escritura. Claro. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. En realidad, habían ciertas coincidencias con lo que se ha denominado el poema integral, ¿no es cierto? La vinculación de lo cotidiano, el coloquialismo y el lirismo, ¿no? Entonces, creo que hubo ahí un primer intento de abordar esa poética, que yo creo que sí lo logré claramente en Cementerio General, ¿no? Ya. Hay más de una decena de libros publicados por Tulio, de diversa estirpe, de diverso estilo. Digamos que Cementerio General es la culminación de este proceso, de este proyecto poético. Claro. Recuerda que cuando vivíamos en Torres Paz, yo tenía el interés de escribir un libro histórico, ¿no? Un libro que hable de la historia del Perú. Es que me di cuenta que en la poética de solo el relato urbano se iba a agotar. Eso era muy fácil. Ya se había encontrado la fórmula, entonces me pareció que se iba a agotar. Entonces había que buscar dar el otro salto, ¿no? El salto de abordar la perspectiva hacia atrás, la retrospectiva, mejor dicho, donde ingresasen la crónica, ingresase el periodismo, el teatro, la poesía, ingresase todo, ¿no es cierto? Un canto. Exacto. Ahora, me costó porque no tenía la capacidad en ese momento. Me pasaron bastantes años, ¿no? Desde el 70 y tantos hasta 88 que escribí este libro, ¿no? Claro. Seguramente nuestros amigos se están preguntando ¿de qué vive un poeta? Y mientras tanto tú has sido periodista, has hecho trabajo de antropología, has estado en la selva, has estado en Buenos Aires, en México, en Europa. ¿De qué vive el poeta en el Perú, Tulio? Ese es un buen chiste. ¿O no vive? Agoniza. Sería genial, como dice Roberto Bolaño, robar bancos, ¿no? Él dice que si tuviera que robar un banco llamaría a un grupo de poetas, porque está seguro que lo haría muy bien, ¿no? Entonces, creo que ese es un sueño que todavía voy acariciando. Pero mientras tanto, desde los 20 o 21 años he tenido que vivir escribiendo periodismo, haciendo periodismo, ¿no? Haciendo inicialmente comentarios de libros. Recuerdo que el primer artículo mío fue sobre el zorro de arriba y el zorro de abajo, cuando murió Arguedas y salió el libro. Muy temerario de mi parte porque tenía 20 años, pero bueno, Juan Gonzalo Rosa me dejó hacerlo, ¿no? Entonces es culpa de él que me iniciara en el comentario del libro, ¿no? Sí, bueno. Sí. Hacía reseñas, pero ha sido redactor, también ha sido trabajador de bueno, contigo hemos hecho hasta deportes, ¿no? Hemos hecho deportes, ¿verdad? Sí. Columnista de internacional, de entrevistas, reportero, informes, etcétera. He pasado por todo, ¿no?
Y has trabajado en una editorial también en México. En México trabajé en una editorial de libros de arte. Claro. Quisiera que nos cuentes tu relación también con el grupo mexicano de los infrarrealistas. ¿Cómo es que se llega a consolidar? ¿Cómo es que te internas con ellos? ¿Cómo es que te vinculas a ellos? ¿Son tan distintos o se parecen a los poetas peruanos? Bueno, yo conocí inicialmente cuando la gente de Estación Romina se va a París y yo lo seguí. Allá estaba un poeta mexicano que se llama Mario Santiago, ¿no? Un poeta muy singular porque parecía todo menos poeta. Ya escribió una crónica que decía que parecía un expendedor de drogas en todo caso. O a un rockero, pues, pero no rockero de los que tocan, sino de los que asisten a los conciertos, ¿no? El caso es que, sin embargo, este pata era un tremendo lector. Nos pasamos 2 noches en la casa de Pocho Ríos, un cuartito que tenía Pocho Ríos. Pocho nos dejó su cuarto porque se había ido a Londres. Y pasando lista toda la poesía que había leído esta bestia. Y la verdad que había leído mucho más que yo, ¿eh? Vecino. Sí, debo reconocer. Mario Santiago. Entonces, cuando yo regreso, cuando yo me vengo al Perú y después me voy a México, ya la empatía estaba armada, ¿no? Entonces, fue cuestión nomás de cruzarnos y después de coincidir siempre en algo que teníamos muy claramente. Bueno, ellos sobre todo porque nos habían usado como patrón para la creación del infrarrealismo, ¿no es cierto? Claro. Su definitiva alejamiento, extrañamiento de la poesía oficial, que en México tiene unas connotaciones mucho más complicadas porque ahí el poder, o sea el PRI en ese tiempo y después el PAN, son poderes que rentan a los poetas, en realidad, los contratan, los alquilan, les dan talleres, les dan chamba. Entonces, ahí hay un problema de codazos por intereses concretos, ¿no? Entonces, ellos simplemente se negaron y es por eso los apabullaron muy fuertemente, ¿no? Ya. Claro. Esta poesía oficial tenía a Octavio Paz como uno de los grandes. Pero habían varios gurús y gurucitos y de todo, ¿no? Pero todos tenían su pandillita, su mafiecita y todos odiaban a los infrarrealistas. ¿Y los poetas en México tienen el mismo problema con las cuestiones de la identidad, con las cuestiones de la poesía también como tenemos los peruanos? No, yo diría que no. Hasta Pablo Neruda dijo una vez que en los años 40, cuando fue exiliado, que la poesía más conservadora de América Latina era la mexicana, ¿no? No era muy proclive al vanguardismo, a la experimentación, a las transgresiones que hemos hecho aquí en la tradición peruana. No en Sudamérica en general, ¿no? Sí. Y chilenos, argentinos, ecuatorianos, colombianos. Arequipeños también. Claro. Ahí está Hidalgo, ¿no? Claro, Hidalgo. Pero también tienes a centroamericanos como los nicaragüenses, poetas estupendos, ¿no? Pero no sé por qué la poesía mexicana siempre ha sido muy conservadora. Entonces, como que la transgresión siempre le genera una incomodidad. Y el mismo Paz, que era el gurú, advirtió a los poetas, les dijo: ustedes se están norteamericanizando, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, porque los mexicanos somos mexicanos. Nacionalismo. Sí, entonces también ahí les metió una frenada, ¿no? Justo en el momento en que la poesía coloquial, la poesía de los 60, 70, aquí Cisneros e Inostroza fueron los que trasladan esa poética, estaba cumpliendo un papel muy importante, ¿no es cierto? Claro. Estaba trasladando el escenario cotidiano a la poesía, lo cual
fue muy valioso en la medida que cualquier lector iba a dar cuenta de que la poesía se podía hacer de todo, como decía Matsuo Bashō. La poesía es lo que está haciendo, dijo alguna vez, ¿no? Claro. Es lo que es el ahora. Y entonces el ahora no puede estar siendo muy lírica si tú estás en la calle, ¿no? Correcto. El sábado pasado estuvimos aquí con otro poeta peruano de Puerto Maldonado, Alfredo Pérez Alencar, que hablaba de eso, decía que la poesía no era un género literario. Desconoce que la poesía es un género literario. La narrativa, la novela, el cuento, el teatro pueden ser géneros literarios, pero la poesía no, porque la poesía es vida. Claro. Hay que vivir en poesía. El poeta tiene que estar en poesía. ¿Cómo es eso? Lo que ocurre es que la poesía es en general una historia, ¿no es cierto? Es una historia de un suceso que vives en presente o que trasladas del pasado al presente, ¿no? Y esto viene desde Homero, más o menos. Pero sobre todo es importantísimo en la época del romance, ¿no? En la época romancera, cuando la poesía es el gran memorial de las gestas, de las gestas que generan además los idiomas románicos, ¿no? Básicamente. Aunque también ha habido grandes esfuerzos que se hicieron en la poesía eslava, en la poesía nórdica en ese momento, ¿no? Con las sagas que hacían. Borges habló mucho de la poesía nórdica, por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces, si la poesía era para contar, era para que tribalmente la gente se sienta, una noche se siente y comience a hablar. Había un trovador que leía un poema. Los cantares de cantar, así es, ¿no? Entonces, es para identificar a esa tribu, si quieres, en un lenguaje, en una visión más o menos conjunta que se estaba armando, ¿no? Claro. Es un género literario, lo puede ser después, cuando existe el canon, cuando después del siglo de oro se establecen, tanto en Francia como en España, las reales academias de la lengua, y entonces te miden el lenguaje, te miden la métrica, te miden la rima, y salen también poetas fabulosos de ahí, Góngora, Quevedo, ¿no es cierto? Y otros poetas más, no lo vamos a negar, pero desde entonces ha habido cierto enconamiento entre ambas literaturas, digamos, ambas poéticas. Sí. Una que sí se considera un género literario y otra que sí no podría ser un género literario, sino un memorial de la vida diaria, ¿no? El libro Cementerio General fue presentado el año pasado, en diciembre, lo estamos comentando ahora, pero quiero que nos cuentes cómo es la vida de un poeta. ¿A qué hora escribe Tulio Mora? ¿En la mañana, en la tarde, después de trabajar, después de ir a metro? Después de lo que dijo Aldo, que mi preocupación por la masacre de los penales me pareció horroroso, la verdad. Durante muchas noches estuve pensando que esto tenía que ser trasladado a la poesía. O sea, aquel viejo sueño que yo había tenido de escribir algo de historia, claro, cobró sentido, porque dije, ¿cómo abordo este tema? Y una madrugada me descubrí y dije, ya sé cómo. Para eso ya había leído Mausoleo de Hans Magnus Enzensberger, el Spoon River de Edgar Lee Master, claro, y las baladas peruanas de González Prada, ¿no? Entonces ya tenía más o menos la estructura, porque tenían que ser personajes, monólogos, y que cumplieran determinados requisitos, que no fueran históricos, que no fueran los importantes, que fueran los expulsados, ¿no? los perdidos, no necesariamente todos muy buenos o víctimas, sino también sicarios, verdugos, ¿no? Hay toda esa variedad de una comedia humana. Entonces, Lucha Reyes con Mosca Loca, por ejemplo, ¿no? Un narcotraficante con una cantante, ¿no? Claro. Y cuando yo estaba en esa vena, trabajaba en la revista Así con Hildebrand,
y con mi esposa Tatiana y con Quique creo también, y con Pepe Fuerte me parece, y con varias personas que están por acá. Y inmediatamente le presenté la renuncia a Hildebrand. Me dijo, ¿estás loco? No tenía ni 3 ni 4 meses de haber comenzado el trabajo ahí, y yo era jefe de informaciones. Y le dije que no, pues tenía un proyecto. Y me fui, pues. Me fui simplemente. Porque implicaba mucha investigación, tenía que leer libros, comprar. Incluso a un amigo bibliotecario le pedía fichas, César Ugaz, que me traía para armar a los personajes, ¿no es cierto? Me demoré un año, más o menos. Me demoré un año. ¿El primer libro? Claro. El primer Cementerio General. Que tenía solamente 20 poemas. 20 poemas. 20 poemas. Ah, pero voy a regresar un poquito, Tulio, para que te acuerdes. Tú eres sanmarquino, y tus primeros amigos, tus primeros colegas son del grupo Estación Reunida. Sí. ¿Cómo eran esos años? ¿Cómo es que se juntan? ¿Cómo es que se unen? ¿Qué cosas les atrae? ¿Qué los hace amigos? Ellos eran un grupo aparte, ellos tenían una revista. Me acuerdo de José Rosa Ribeiro más Elqui Burgos más Fernando Schwartz. Y por otro lado andábamos Oscar Málaga, yo y Ana María Muro, que ya falleció el año pasado, lamentablemente. Y entonces es inevitable que en un patio de letras como San Marcos nos encontrábamos, ¿no es cierto? Y como teníamos la misma edad, nos juntamos. Y en algún momento José Rosas generosamente nos pidió colaborar en su revista, que fue la más sonada, porque aquí está Alfonso Imaña, viejo amigo de San Marcos de esa época, dirigente de esa época, uno de los que se le enfrentó al Búfalo Pacheco, me acuerdo, ¿no? Y entonces hubo todo un escándalo porque José Rosa Rivero había escrito un poema para ese tiempo muy diremos procaz, muy pornográfico. Se trataba de que él estaba haciendo el amor y se le rompió el condón, y entonces estaban angustiados él y la que después fue su esposa. Bueno, ocurre que nos hicieron un escándalo por ese poema. El Fer salió a decir que éramos unos pequeños burgueses reaccionarios y todo. Entonces fue todo un pleito bien interesante, bien rico, ¿no? Pero de hecho algunos dirigentes políticos sí entendieron esto. Siempre hemos convivido con ellos ahí en San Marcos. Ese número también fue de acuerdo, comentado por Mirko Lauer en Expreso, que trabaja, y que también le sacaba la mugre al poema de José Rosa Ribeiro por otras razones. Correcto, sí, ¿no? Y era la época también de la formación de los nuevos partidos de izquierda. En San Marcos casi todos militábamos. Casi todos militábamos. ¿No es cierto? Sí. ¿Se podía escribir poesía y militar? Yo en ese momento militaba más, y quizá por eso no terminé literatura, porque estaba demasiado metido en líos mayores, ¿no? Y ese era un problema, pues. Correcto. Este momento de la poesía de los 70, Tulio, tú eres de principio de los 70, ¿cierto? Claro. Y no te llegas todavía a reunir, a juntar con la gente de Juan Ramírez, con Jorge Pimentel, de Horacero. No, digamos que había una suerte, o éramos patas. No, ya desde entonces había una vinculación con ellos, sobre todo yo tenía con Jorge Nájar, y después con Jorge Pimentel, que iba a mi casa. En condición de esa amistad fue que yo asistí al primer congreso de Horacero. Claro, sí me acuerdo. Que fue el año 71, me parece, sí, ¿no? Y Víctor después Hurtado. Fuimos a los recitales también que organizó Horacero en la Biblioteca Nacional, ¿no? Ajá. También fui invitado. O sea, siempre hubo esa vinculación, no la perdí. Es más, la fortalecí en un momento. Y cuando, como bien sabes,
la primera fase de Hora Cero concluye en 1973 con la publicación que ustedes hacen. Virtualmente ya Hora Cero se había disgregado, ¿no? Fue con la lucha otra vez de política de derrumbar a Morales Bermúdez que nosotros nos organizamos con un sueño más utópico, porque no quisimos hacer política y poesía, sino que quisimos, y en esa situación hemos asistido a mítines llevando pancartas que decían la poesía al poder, y entonces todos los otros partidos políticos miraban esa pancarta y se rayaban porque no sabían de qué locos salieron. Me acuerdo que Watanabe contaba esa anécdota, que nos vio justamente, él estaba en el Teatro Colón y vio cómo cargábamos la pancarta esa que la habíamos armado en el Queirolo. Una banderola. Una banderola, sí. En el Queirolo, además. Sí, en el Queirolo. Ese era el local del partido. Sí, fue el local del partido. De esos años ya no queda esa misma emoción, Tulio, en los jóvenes poetas de hoy, ¿o no? ¿Me equivoco? Yo creo que estamos viviendo una generación del desencanto, ¿no? He leído un libro que me parece un libro importante, Hacia el norte de los ríos del futuro, de Jerónimo Pimentel, y donde plenamente yo diría, retratado bien a su generación, en el sentido de que no saben qué expectativa hay frente a la vida ahorita. No tiene. No es la época de los megadiscursos de la modernidad, del compromiso político. Tampoco quieren ser poetas minimalistas, poetas light. Pero entonces en esa indefinición están buscando un camino que supongo, como la poesía peruana siempre es rica, va a dar frutos. Este es un libro para mí importante, ¿no? Seguramente va a haber otros, pero es muy distante de la posición que nosotros asumíamos, ¿no? Lógico. Tú hace poco has publicado una suerte de mini manifiesto, sí, tirándole un bocacho a los poetas jóvenes, ¿o no? Sí, así es. ¿Qué decías? A ver, cuéntale, porque acá solamente Quique Sánchez tiene Twitter, así que... ¿Qué decía? Que la poesía peruana y la poesía, en general la poesía hispanoamericana es muy floja, en el sentido de que no sabe abordar temas de gran aliento, ¿no? En la tradición inglesa es bien común cuando un poeta encuentra un tema de dimensiones, es capaz de abordarlo a 400, 500 páginas, ¿no? Tú tienes a Derek Walcott, que escribe un libro que es una novela, es un poema, está escrito en tercetos y con rima y con jerga todavía, ¿no? Porque, bueno, Derek Walcott es un poeta antillano, claro, ¿no? Mestizo, blanco-negro, con un talento enorme, y te escribe pues un libro como Homeros, utilizando a todos los personajes de la Ilíada, pero en la isla de Santa Lucía, ¿no? Con la negra más bella de la especie, dice, que se llama Lena, que es una prostituta del puerto, y cómo se pelean entre Aquiles ¿no? Es una locura de libro, de historia de negros en 400 páginas, ¿no? Tiene ese libro de Ted Hughes sobre el suicidio de Sylvia Plath, cartas de cumpleaños, que tiene 500 páginas. ¿Me entiendes? Entonces, si sabes abordar esos temas, ¿por qué aquí nosotros, maldita sea, escribimos poemarios chiquitos de 40 páginas, ¿no? Entonces, creo que esa voluntad de megadiscurso es lo que se ha perdido como tradición en la poesía hispanoamericana, desde por lo menos el romanticismo, ¿no?
Eso es una de las cosas que me quejaba, porque nosotros sí quisimos hacer eso, sí intentamos, de alguna manera en mi cementerio lo ves, Tromba de Agosto lo ves, claro. En general siempre quisimos agarrar temas grandes, ¿no? Lo otro era el compromiso. Y en esta época en el que el Perú está atravesado por la corrupción, por el narcotráfico, por la ingobernabilidad y el vacío de Estado en muchas regiones, yo digo, ¿y el poeta qué hace? ¿Qué hace el poeta? O sea, no estoy pidiendo que escriba un artículo en un periódico, pero ahí tienes un tema enorme como para poder abordarlo y muy críticamente, ¿no? Y el otro tema es el tema ambiental, que no es poco. Eso era lo que les estaba diciendo. No están escribiendo, no están abordando su tiempo. Este es su tiempo. Ese es un compromiso, ¿no? Nosotros no hemos tenido fama de ser parricidas, de haber matado a nuestros padres literarios. ¿Acaso no estás tú también tratando de...? Ahora soy filicida. ¿Verdad? Sí. ¡Qué horror! Hay un río enorme en la poesía peruana, José María Arguedas, escribiendo poesía, la choledad, los cholos llegando a Lima, los marginales tomando la capital del Perú, los nuevos sectores económicos. Esta ya no se llama Cono Norte, sino Lima Norte. Norlima se llama ahora. Megaplaza y todo esto. ¿Está eso retratado en algún poema, en alguien que ha sentido este cambio, esta evolución, esta conquista de los de abajo en esta ciudad virreinal, tradicional de Chabuca Granda? Mira, desde el año 54 que Arguedas publica al padre creador Tupac Amaru, ese poema que es una oración de un migrante que llega a Comas, a una invasión de Comas. Yo creo que se ha creado una nueva tradición en la poesía peruana, ¿no? Y una tradición bien vigorosa. Le sigue Leoncio Bueno con el Hueño de Comas, que es otro libro también de la invasión de Comella. Y ahí, a partir de ahí, han surgido Hora Cero, que lo que vio, como dije alguna vez, cuando nos dijeron que nos estábamos copiando los hippies, yo dije mentira, no podemos copiar a los hippies porque cuando salimos a la calle no encontramos hippies, no somos los beatniks, encontramos cholos migrantes que están hablando, que tienen un lenguaje entre castellano y quechua y jerga. Hippie con carretilla. Claro, entonces ahí hay una mezcla integral que teníamos que recoger, y al recoger ahí estábamos nosotros recreando un lenguaje que tenía que ser nuevo, definitivamente, que tenía que reconfigurar lo que ahora el Perú es, lo que se llama, entre comillas, la fusión, ¿no es cierto?, en música, la fusión en comida, todo eso está en Hora Cero, que se recogió porque eso fue lo que nos dio la calle, ¿no? ¿Qué está quedando de eso? Está quedando que el Perú se está reconociendo con sus pros y sus contras, ¿no? No sé a quién le conté que con Tatiana estuvimos la vez pasada en el Country Club, y habían 4 matrimonios, pero 4, no uno, 4, y eran de personas precisamente no blancas, eran, no sé, eran de estos nuevos ricos, y eran una manchaza. Las damas de honor vestidas de raso rosa, pink, ¿no? Con su orquesta, con su grupo de video. Oye, ¿de dónde salió tanta plata? 4 matrimonios había, ¿entiendes? Y ese es otro Perú que ya no está en el Country Club de Bryce, ¿no es cierto? Entonces, esta es la negación ya del de Bryce. Ese es un dato interesante en cuanto tú ves lo que se llama, acá está Fernando Villadrán, que ha escrito bastante de eso, sobre los emprendedores, pero también puedes ver
otro tipo de origen a ese dinero, ¿no? Siento que hay parte del narcotráfico metido en las riquezas actuales, ¿no? Entonces no puedo poner las manos al fuego, pero el Perú se está reconfigurando en esa identidad que siempre quiso tener, ¿no? Claro. Yo he visto que en Lima hay mucho chifa, mucho hostal. Es parte de eso, ¿no? Debe ser. Mucha 4x4. Sí. Todos mis vecinos tienen 4x4, yo tengo mi Volkswagen. No es justo. Ellos hacen lavado de activos y nosotros lavado de pasivos. Lavado de pasivos, sí, ¿no? Claro. Es necesario que la poesía esté influida por estos rasgos sociales, dices tú. De hecho, es inevitable, ¿no? Eso es Cementerio General. Sí, es Cementerio General. Cuéntanos, a ver, ¿cómo es la idea de Cementerio General? Si tú lo lees linealmente, vas desde el hombre de Piquimachay hasta un personaje que se llama Rosa Campana, que era una mujer de Saña, y que resume muy bien qué cosa es el Perú. Saña es un pueblo que ha sufrido por el fenómeno del Niño muchas veces inundaciones hasta que desapareció. Entonces la señora, que es una especie de memoria viviente, no sé si habrá muerto ya, pero cuando yo recogí este testimonio, ella todavía vivía. Está sentada en una hamaca pensando en que todo lo que ha sufrido ese pueblo. Y dice, bueno, es porque aquí nos hemos odiado, nos hemos matado, nos han esclavizado, etcétera. Pero lo único que veo son duendes. Lo único que veo es el ánima de mi marido, ¿no? Y que me dice que aquí blancos, negros, chinos e indios estamos construyendo este país, ¿no? Y con eso termino. Claro. Porque es verdad, o sea, ese país sufrido por fin se está reconociendo, ¿no? Lógico. ¿Tú dirías que esta es una historia no oficial de peruanos que no está en el canon de los ilustres, ni mucho menos, pero que son los que han forjado este país? Sí, pues si vemos a Brecht, que dice que las pirámides de Egipto no lo construyeron los faraones, sino los esclavos del faraón, y también Machu Picchu igual, los indios, ¿no? ¿Quiénes son los personajes? Es bastante claro, ¿no? Así es. Pero tiene un punto de partida, que es la indignación que te produjo a ti la matanza de los penados. Sí, claro. Y toda una historia que tienes ahí. ¿Quién estuvo en esa matanza? ¿Cómo es que tú llegas a entender esta noticia? Es que, más allá de la matanza, que ya era una indignación que hasta ahora me acompaña, y creo que a muchos peruanos, yo escribí después un libro en género periodístico a pedido de APRODE sobre este caso, la matanza de los penales. Yo creo que lo que había que contar era por qué el Perú es un país desgarrado desde el comienzo, ¿no? O sea, había que desmitificar. Ese era un punto. No es verdad que los incas fueran tan maravillosos tampoco. Los incas también fueron unos miserables, ¿no? Mataban gente, esclavizaban. Entonces hay que decirlo, había que poner. Yo no quería ensalzar a nadie, sino quería ponerle cierta objetividad y cierta frialdad para decir, expliquémonos que este país ha sido siempre desgarrado, ¿no? Entonces pongamos más atención a nuestra memoria. Ahora bien, no es el Perú una excepción. Todos los países son desgarrados, cometen errores y errores más horrendos, probablemente, como el que comete ahora Israel o como el que cometió Alemania con Hitler, ¿no es cierto? Entonces, pero la sociedad sabe procesar ese asunto. En este país no procesa. Entonces, los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron una larga polémica de casi 10 años sobre ese tema, ¿no? Eso sirvió para a generar una catarsis, claro, reflexiva, porque no se trata solamente de hacer una catarsis y oralizar o verbalizar un tema tan grave como ese. Una reconciliación. Y llegaron a la conclusión de que Hitler no tenía la culpa, sino ellos mismos. Y eso es bien importante.
porque Hitler era uno, pero quienes mataban en los campos de concentración eran los alemanes, ¿no es cierto? Efectivamente. Pero tú tienes ahí otros personajes que te indignan, el presidente de la República de ese momento, generales, militares, policías. Sí, pues, hay de todo. ¿No quieres hablar de eso? Hay narcos también, hay Pero la matanza de los penales, básicamente. Y la matanza de los penales hice un juego interesante porque pongo como personaje a Díaz Martínez, ¿no? A quien asesinaron en Lurigancho. Pero todo el poema está dedicado a Alan García. Alan García, ¿no? Claro, al acto que hizo. Entonces hay un juego de carambola, digamos, ¿no? ¿Y ahora le vas a escribir un poema a Alan García ahora que se ha descubierto que no es doctor? No. ¿Esa es una criminalidad también? No. ¿Es un crimen también? No. No es para tanto, ¿no? No, ya no vale la pena. Tulio, toda una vida en la poesía, pero claro, ya mucha conversa. Yo quisiera más bien que le leas a nuestros amigos que nos acompañan esta noche. Quiero decirles una cosa, no hay mucho público y gracias por todo, agradecerles su presencia, porque está Beto Ortiz. Entonces la mayoría se han ido a ver a Beto Ortiz. Si no hubiera habido más amigos, mis amigos también son así amigos de Beto Ortiz, los amigos de Tulio también. Creo que Tulio Mora nos va a leer unos poemas de este libro maravilloso, que yo se los recomiendo porque es verdaderamente reconciliarse con los muertos, reconciliarse con los peruanos que han hecho este país lo que es hoy, y que Tulio los ha trabajado de una manera formidable. Es un tipo de poesía, de diálogos, de contradicciones, donde todos hablan, todos tienen voz. Eso es lo que queríamos antes. La poesía era para los que no tenían voz, y ahora la tienen. Y ahí está el libro de Tulio. Maestro. Gracias, Eloy. A ver, voy a leer un par de poemas. Uno, a ver, preferiría de repente leer ese poema que se llama Gabriel Aguilar. Gabriel Aguilar está considerado como un precursor de la independencia del Perú, pero Tito Flores Galindo descubrió que más bien era un onirividente. ¿Esto qué quiere decir? Se reunía con un grupo con un club de locos que tenían visiones. Él había tenido visiones desde los 5 años y él dijo que Dios le había dicho que tenía una misión que cumplir en la vida. Tuvo muchas visiones en su vida. No vivió ni con su padre ni con su madre, entonces también hay un proceso de trauma temprano que derivó en este acto religioso y que concluyó, porque viajó hasta España, que concluyó en la agrupación de esta gente que había llegado a la conclusión desde la Biblia de que el Perú tenía que libertarse, y para eso tenían que buscar un inca, ¿no? Entonces se fueron a buscar al Cusco, al Inca, a ver quién podía ser ¿no? Pero la policía secreta, siempre existió policía secreta española, lo agarró con el mismo ardid. O sea, un día un tipo le dijo que habían soñado que 2 águilas peleaban en el mar y que una de ellas triunfaba. Y entonces él dedujo, pero si yo me apellido Aguilar, entonces águila viene de Aguilar, ¿no es cierto? Y mientras decía eso, habían unos escuchas que cuando se delató a sí mismo lo agarraron y lo mataron, ¿no? A él y a sus compañeros, ¿no? 1775-1805. En mi primer sueño veo a Dios sentado entre 2 santos, iluminado intensamente por el sol, antes de preguntarle a un ángel: ¿dónde está Gabriel? El ángel me señala entre un coro tumultuoso de querubines y serafines:
Fue a los 9 años, número místico. Yo aún no era un peregrino, ni el profeta del antiguo imperio, ni un buscador de incas. Mis padres, si es que fueron tales, me habían abandonado al rigor de un benedictino, a sus lecturas de extrema persuasión mediante el fuete, místico también el San Martín, en cuyas puntas ardían las palabras de la Biblia, los sueños del faraón interpretados por José, Jonás y sus reminiscencias fetales, la epístola de San Pablo a los Corintios, el verbo ilumina a todo hombre que viene a este mundo. La persistencia del sueño impidió la persistencia del castigo. Jamás fui torpe desde entonces, pero en mi quinto sueño me alejó de mis padres y de Huánuco y fui a buscar a Dios en todas partes. En el Gran Pajonal, los campas me narraron la resurrección de Juan Santos Atahualpa, que ascendió a los cielos sobre la cola de un anfibio. En los valles calchaquíes vi a un cacique ciego que había recorrido el sur del continente con una enorme cruz anunciando el retorno de Tupac Amaru. En el Mar del Plata descubrí el llanto de una rosa y San Gabriel descabalgado me suplicó más lejanía. Y me marché a Cádiz y la reina María Luisa, princesa de Asturias, me asqueó por sus amantes. Y Luis Godoy, primer ministro y favorito, me enfureció por su cinismo. Y el rey Carlos IV, el violinista, me enervó por su cornudo patetismo. España olía a Sodoma mientras yo leía en el Apocalipsis 1:3, bienaventurados los que leen y o escuchan las palabras de esta profecía y los que observan las cosas en ella escritas. Si Dios iluminado me había sacado de mi tierra, también me devolvería a ella hasta mi muerte. Ya era químico, náutico, filósofo experimental, mineralogista, dibujante, geómetra y cosmógrafo. Un hombre para mis enemigos, los aliados del ángel de las tinieblas, los españoles, cuya cabeza claudicaba o no estaba en su lugar. Todavía vagué por Lima, Chachapoyas, Cajamarca y Lamas. Enterré a mi esposa, que el nazareno me ofreció en mi 9º sueño, una mujer pobre, en una orilla del Guayaga, y obsequié el llanto de los indios a un mendigo que leía borracho en chicherías y fondas y en alta voz los comentarios reales del Inca Garcilaso. Digo todavía por decir que mi éxodo no había culminado en la tierra prometida. A pesar de la esperanza, yo era un Moisés trágico. En mi sueño 13º encontré a Manuel Ubalde y un libro de Santo Tomás en el que estaba escrito: es lícita la sublevación cuando el gobernante es tirano y posee sus dominios sin título. El tiempo estaba por llegar, el tiempo estaba por llegar, el tiempo del antiguo régimen estaba por llegar. Mas para ser inca es necesario descender de otro, y Ubalde y yo fuimos a buscarlo entre las calles del Cusco. De sus piedras brotaría la verdad, aunque latieran serpientes, fiebres, sismos, acallando los gemidos del Ángelus. Cusihuaman fue el elegido después de que el arcángel San Gabriel depositara su mensaje en mi almohada. El tiempo estaba por llegar, el tiempo estaba por llegar, el tiempo estaba por llegar, pero Dios no me previno del castigo. Mientras los onividentes interpretaban con pasión el sueño de 2 águilas que peleaban en el mar, ¿no era una de ellas yo? Mientras el club de surrealistas libertarios leía las falsas visiones del traidor Lechuga, llegaron los agentes del virrey y el Inca se sumó en el sueño sin retorno. Ese poema final de Rosa Campana, de la que hablé, que creo que resume muy bien el libro. Terca como saña, el pueblo que me vio nacer y morir, me siento en una mecedora, mientras los vecinos esperan otra vez y 1000 veces que el río desate su furia misteriosa y nos vuelva a destruir.
Somos hijos de la precariedad. El pecado borró con una mano nuestras glorias improbables. Primero fue el pirata Davis, que escogió a sangre y fuego a las doncellas más hermosas para ausentarlas por la mar a tierras irredentas. Luego fue la monja alférez, amante de otra monja y asesina de decenas de cristianos. El río desjugó sus iras y tronó, mas nadie vio en él la alerta de los cielos. Frescos aún estaban los cadáveres de 10 esclavos en el Cerro de la Horca, cuando una madrugada la ciudadela de mansiones y conventos se hundió como Sodoma bajo el peso de las piedras, lodo y semen de los poderosos. No escarmentados con los signos de la divinidad, los hacendados continuaron las matanzas y otra vez bramó el río como un toro y otra vez la sangre barboteó y el pueblo fue un ánima sin paz. Por eso se aparece el diablo en las esquinas como un caballo blanco. Oigo su trotar, su relincho en el molino a las 2 de la mañana, el crujido de sus huesos cuando muerde briznas de alfalfa. Pero nunca veo al animal. También tiene forma de lechuza el enemigo, o de un venado con piel de terciopelo que brilla con la luna como espejo. Desde mi mecedora lo presiento. Cuelgo entonces ruda y sábila en la puerta. Somos hijos de la precariedad. Casi no hay casa que no tenga penas. Duendes y burlones trasgos juguetean en huertos y zaguanes. Viuda ya, a los 90 años, descubrí que esas criaturas doloridas no habitan en el cielo, sino en el limbo que dejan nuestros cantos. De saña son el tondero y el andó, los romances de la bella Blancaflor y Carlomagno, el par de Francia. En saña se templó el primer cajón a cuyo ritmo Juan Leiva dedicó la picardía de sus décimas. El día que yo me muera, no me entierren en sagrado, entiérrenme en pampas verdes donde pise el ganado y que me quiebren la luz y todo quede olvidado. Esta es nuestra gloria, haber escrito indios, negros, chinos, blancos, en los laberintos de la sangre y la pobreza, la memoria del azar y la sobrevivencia. Una y mil veces se lo digo a mis paisanos, mientras balanceo mi mecedora. Más presagios preñará el río, pero aquí estaremos todos escribiendo el poema de la vida. Gracias. A nombre de Lancome Ediciones agradecemos la presencia de todos ustedes a esta presentación. Agradezco a Tulio Mora, no solamente por su presencia ahora, sino también por la confianza en la edición de esta tercera edición de Cementerio General. Agradezco también a Eloy Jauregui por su presencia aquí. Invito a ustedes a que adquieran el libro, está a 30 soles por favor, y Tulio Mora les hará un regalo con una dedicatoria. Aprovecho la oportunidad, ¿sí? Mi estimado Tulio Mora, que te veo después de más de 25 años. Gracias. Bueno, yo quiero hacer una referencia breve a un asunto histórico. No soy tan especialista en el campo de poesía, aunque por supuesto me gusta la poesía. He sido contemporáneo de un gran poeta, a mi parecer, de Javier Heró. Y cuando regresé de mis aventuras también por países revolucionarios, entre ellos Cuba, me reincorporé a San Marcos, porque ya había estado estudiando en San Marcos en la década del 60, 64, 65, etcétera, y ahí he conocido el grupo de muchachos jóvenes que vuelvo a pensar en ellos por la referencia que ha hecho Tulio del grupo de Estación Reunida y Tulio Mora y otros escritores más, que francamente la parte que me deja una interrogante, pero a la vez una especie de reconfortación por los asuntos de nuestro país, ¿no? Que veo tantas cosas discontinuas o a veces truncadas, pero en este caso veo la perseverancia
y la convicción, ¿no?, de ser escritor, de ser poeta, que la veo concretamente en Tulio Mora, y con una poesía por las que ha leído, que yo no las conocía, bastante interesante, porque es una poesía en que se junta la parte poética, pero con asuntos históricos, con pueblos que incluso personalmente, por ejemplo, Saña lo he conocido, y Saña casualmente está al lado de un río sumamente que inunda muchas veces, que es el río Saña. Sí, claro. Y que nace de un pueblo donde el que habla, yo he nacido en ese pueblo, donde nace el río Saña, que es Gualgayó, en la sierra de Cajamarca. Bueno, todo eso me da una vinculación muy concreta con este gran amigo y, a mi parecer, extraordinario escritor, Tulio Mora. Eso es todo lo que creo. Capaz una explicación de dónde tu gran fuerza de voluntad para perseverar en la poesía. Me parecería conveniente si nos dices algo sobre eso. Mira, y soy fácil, Alfonsito. Cuando fuimos jóvenes todos éramos muy locos, ¿no? Porque Velasco pues se tiró abajo todo. Incluso, o sea, todos los semáforos estaban en verde, entonces pasábamos nomás como locos. Encima estaba el hipismo, estaba Mayo 68, en fin, la transgresión era total.